Aunque los enfurecidos romanos habían jurado no volver a tener reyes nunca más, estaban dispuestos a dejar que Bruto los gobernara. Sin embargo, era un ciudadano demasiado bueno como para aceptar el cargo, así que les dijo que sería más sabio dar la autoridad a 2 hombres llamados cónsules, a los que pudieran elegir cada año. Este plan gustó mucho a los romanos y el gobierno fue llamado República porque estaba en las manos del pueblo mismo. Las primeras elecciones tuvieron lugar de forma casi inmediata y Bruto y Colatino fueron los 2 primeros cónsules. Los nuevos gobernantes de Roma estaban muy ocupados. Además de gobernar al pueblo, se vieron obligados a reclutar un ejército para luchar contra Tarquino, que estaba tratando de volver a recuperar su trono. El primer movimiento del rey exiliado fue enviar mensajeros a Roma bajo el pretexto de que le dieran sus propiedades, pero el objetivo real de estos mensajeros era sobornar a alguna gente para que ayudaran a Tarquino a recuperar su trono perdido. Algunos romanos eran tan malvados que preferían el gobierno de un mal rey al de un hombre honrado como Bruto. Tales hombres aceptaron los sobornos y empezaron a planear cómo ayudar a Tarquino a volver a la ciudad. Se reunían frecuentemente para hacer planes y entre estos traidores había 2 hijos de Bruto. Un día, ellos y sus compañeros estaban maquinando cómo poner la ciudad en manos de Tarquino. En medio de la emoción comenzaron a hablar demasiado fuerte sin prestar atención a un esclavo que estaba cerca de la puerta afilando cuchillos. Aunque este esclavo parecía muy concentrado en su tarea, escuchó lo que se decía y averiguó todos sus planes. Cuando los conspiradores se hubieron ido, el esclavo fue ante los cónsules, les dijo todo lo que había oído y les dio los nombres de todos los que estaban tramando la caída de la República. Cuando Bruto oyó que sus 2 hijos eran traidores, se le partió el corazón, pero era tan severo y justo que los trató exactamente igual que si fueran extraños. Así que inmediatamente envió a sus guardias a arrestarlos a ellos y a los demás conspiradores. Los jóvenes fueron llevados ante los cónsules, juzgados, declarados culpables y sentenciados al castigo de los traidores, la muerte. A lo largo de todo el juicio, Bruto estuvo sentado en su silla de cónsul, y cuando terminó, mandó severamente a sus hijos a hablar y defenderse si eran inocentes. Como los jóvenes no pudieron negar su culpa, comenzaron a rogar clemencia, pero Bruto se volvió y ordenó con severidad a los lectores que hicieran su trabajo. Se dice que él mismo presenció la ejecución de sus hijos y que prefirió verlos morir que tenerlos vivos como traidores. La gente odiaba ahora a los tarquinos más que antes e hicieron una ley para que toda la familia fuera expulsada para siempre. Colatino era acérrimo enemigo de la familia del rey exiliado, pero como él mismo estaba emparentado, tuvo que abandonar su cargo e irse de Roma. Entonces el pueblo eligió a otro noble romano llamado Valerio para que fuera cónsul en su lugar. Cuando Tarquino oyó que los romanos habían descubierto lo que quería hacer y que no podía esperar ayuda de sus antiguos cómplices, convenció a la gente de Velles para que se le unieran y comenzó una guerra contra Roma. Bruto condujo a los romanos contra el ejército de Tarquino. Antes de que la batalla pudiera comenzar, uno de los hijos de Tarquino vio a Bruto y se abalanzó para matarlo. Tal era el odio que se tenían estos 2 hombres que lucharon furiosamente y cayeron a la vez para no volver a levantarse. Aunque estos 2 generales habían muerto muy pronto, la batalla fue muy feroz. Las fuerzas estaban tan igualadas que, cuando llegó el atardecer, el combate no estaba decidido y ningún bando se consideraba derrotado. El cuerpo de Bruto fue llevado de vuelta a Roma y colocado en el foro, donde todo el pueblo lo lloró. Tal era el respeto que los romanos sentían por aquel gran ciudadano que las mujeres estuvieron de luto un año entero y se le puso una estatua en el Capitolio entre las de los reyes romanos. A menudo se llevaba a los niños romanos a visitarla y todos aprendían a amar y respetar a aquel hombre de cara severa con la espada desenvainada, pues había liberado a Roma de la tiranía de los reyes y había preparado el gobierno de la República que había fundado. Como Bruto había muerto antes de que la batalla hubiera comenzado siquiera, el mando del ejército romano había caído en el otro cónsul, Valerio, que era un hombre capaz. Cuando la lucha terminó, la gente estaba tan contenta con los esfuerzos de su general que dijeron que debía recibir los honores de un triunfo. Cuando un general romano había obtenido una victoria o tomado posesión de una nueva provincia,
las noticias eran enviadas inmediatamente al Senado en Roma. Cuando la gente estaba muy contenta con el resultado, el Senado decidía que el comandante victorioso fuera recompensado con una celebración grandiosa llamada triunfo en cuanto volviera a Roma. El día en que llegaba el general era festivo y las casas se adornaban con guirnaldas. Los romanos, a los que les gustaban mucho las procesiones y espectáculos de todo tipo, se preparaban para la ocasión y abarrotaban las calles por donde iba a pasar el general victorioso. Todos llevaban perfumadas flores que iban tirando por el camino. Las trompetas anunciaban la llegada del vencedor, que iba montado en un magnífico carro dorado llevado por 4 caballos blancos. Llevaba ropas de regia púrpura ricamente bordadas con oro y llevaba broches con joyas en el hombro y en la mano sostenía un cetro de marfil. En la cabeza llevaba una corona de laurel, el emblema de la victoria, y la recompensa que se daba a aquellos que habían servido a la patria. El carro iba rodeado de lictores en formación de celebración y llevaban sus varas y resplandecientes hachas. Por delante o por detrás del carro iban caminando los prisioneros de guerra más importantes, encadenados entre sí como esclavos y vigilados por soldados armados. Entonces iba una larga comitiva de soldados con los despojos obtenidos en la campaña. Algunos llevaban jarrones de oro y plata llenos de dinero o piedras preciosas. Otros montones de armas tomadas de los cuerpos de sus enemigos. Iban seguidos de hombres que llevaban grandes enseñas en las que se podían ver los nombres de las ciudades o países conquistados. También había sirvientes que cargaban pinturas, estatuas y mobiliario que el vencedor se había llevado a Roma. Tras el carro del vencedor marchaba el ejército victorioso, cuyas armas habían bruñido especialmente para la ocasión. De esta forma, la procesión hacía su entrada solemne en la ciudad e iba subiendo la colina hacia el Capitolio, donde el general ofrecía sacrificios de agradecimiento a los dioses. La víctima en los triunfos solía ser un hermoso toro, con cuernos bañados en oro y adornado con guirnaldas de diversas flores. Los sirvientes se colocaban a lo largo del camino con platos de oros en los que quemaban sustancias aromáticas que llenaban el aire con su fragancia y hacían de incienso para el vencedor y para los dioses, pues aquel día estaban equiparados. Por supuesto, todos los espectadores vitoreaban al general victorioso mientras marchaba triunfalmente por Roma, y lo alababan tanto que siempre existía el riesgo de que acabara subiéndosele a la cabeza. Para evitar que fuera engreído, se subía un esclavo justo detrás. Este esclavo llevaba sus usuales ropas humildes y su labor era inclinarse de vez en cuando y susurrarle al oído al general victorioso: «Recuerda que no eres sino un hombre». También se ponía una campanita bajo el carro, de modo que sonara todo el tiempo. El tintineo le recordaba al vencedor que siempre ha de ser bueno o, de lo contrario, volvería a oír la campanita cuando fuera a prisión, pues los criminales en Roma eran llevados siempre con una campanita. Si la victoria no era lo suficientemente importante como para merecer un triunfo del tipo que ya hemos descrito, el general a veces recibía una ovación. Esto era parecido al triunfo, pero menos esplendoroso, y el animal elegido como víctima para el sacrificio era una oveja en lugar de un toro. El romano que recibía una ovación entraba en la ciudad a pie y llevaba una corona de mirto, e iba acompañado por flautistas y otros músicos. La procesión era mucho más pequeña que la de un triunfo y los vítores de la gente eran menos ruidosos. No eran solo los generales y los cónsules los que eran honrados públicamente por nobles hazañas. Los romanos recompensaban incluso a los soldados por actos de valentía. Por ejemplo, el primero en subir la muralla de una ciudad asediada siempre recibía una corona que representaba una muralla con torres, y era conocida como corona mural, y era muy codiciada. Pero el hombre que salvaba la vida de un ciudadano recibía la corona cívica, con hojas de roble, y era aún más apreciada. Todos los que luchaban con particular valentía no eran solo alabados por sus superiores, sino que también recibían valiosos regalos como collares o brazaletes de oro o finos adornos para sus casas. Los soldados siempre atesoraban estos regalos con cuidado y se presentaban con ellos en las fiestas. Entonces todos sus amigos los admiraban y pedían que contaran otra vez la historia de cómo los consiguió. Todos los soldados romanos se esforzaban mucho por obtener tales regalos.
no tardaron en convertirse en los mejores guerreros del mundo y aún son alabados por su gran valentía. Valerio recibió los honores del primer triunfo concedido en la República Romana. A causa de la muerte de Bruto, además, se quedó a cargo en solitario de gobernar la ciudad. Como era muy rico, comenzó a construirse una hermosa casa. La gente de Roma nunca había visto una vivienda tan maravillosa para un ciudadano particular, por lo que empezaron a inquietarse y a susurrar que quizá Valerio iba a tratar de hacerse rey. Estos rumores acabaron llegando a los oídos del cónsul y se esforzó por tranquilizar a la gente, diciendo que amaba a Roma demasiado como para intentar cambiar su sistema de gobierno, que le parecía excelente. Tarquino se había ido primero al pueblo de Velles para pedirles ayuda, pero al darse cuenta de que no eran lo suficientemente fuertes como para derrotar a los romanos, comenzó a buscar a otro aliado. Como el hombre más poderoso a su alcance era Porsena, el rey de Clusio, Tarquino le envió un mensaje para pedirle ayuda. Porsena estaba encantado de tener una excusa para luchar contra los romanos, y al reclutar un ejército, marchó directo hacia Roma. Ante su avance, la gente huyó, y el Senado no tardó en ver que, a menos que se hiciera algo rápido para tratar de detenerle, estaría en la ciudad antes de que hubieran terminado los preparativos para la defensa. Por tanto, se envió al ejército, pero fueron rechazados hasta el Tíber. Este río lo cruzaba un puente de madera que llevaba a Roma. Al punto, el cónsul decidió que había que sacrificar el puente para salvar la ciudad, y pidió voluntarios para colocarse al otro lado y contener el ejército de Porsena mientras los demás trataban de destruirlo. Un valeroso romano llamado Horacio Cocles, o el Tuerto, porque había perdido ya un ojo en batalla, fue el primero en ofrecerse para la misión, y otros 2 hombres le siguieron al momento. Estos 3 soldados se plantaron en el estrecho camino y el resto de los romanos se dedicaron a destruir con hachas el puente. Los 2 compañeros de Horacio volvieron la cabeza y vieron que el puente estaba a punto de caer, así que corrieron para cruzarlo, dejando a Horacio solo para contener la hueste enemiga. Pero Horacio era demasiado valiente como para huir, y a pesar de tenerlo todo en su contra, continuó luchando hasta que el puente finalmente cayó tras él. Con el puente destruido, no había forma de que el enemigo cruzara el río y entrara en Roma. Horacio entonces dejó de luchar, se tiró al Tíber y nadó decididamente hasta el otro lado, donde sus conciudadanos lo recibieron con enormes gritos de alegría. En recompensa por su bravura, le dieron una granja de generosas dimensiones y erigieron una estatua en su honor, que lo representaba a él conteniendo un ejército entero a la entrada del puente. Sin poder marchar sobre Roma tan fácilmente como esperaba, Porsena se preparó para rodearla y sitiarla. Las perspectivas de un asedio aterrorizaban a la gente, pues no tenían mucha comida en la ciudad y temían el hambre que no tardaría en llegar. Por tanto, los romanos tuvieron que distribuir la comida en porciones pequeñas, pero incluso así el hambre llegó pronto. Todos sufrieron la escasez de comida, todos excepto Horacio Cocles, pues los romanos cedieron un poco de su escasa comida para dársela. Era esa la mejor forma que tenían de mostrar su gratitud por lo que había hecho por ellos, al privarse ellos mismos para recompensarlo a él. Pese a todo esto, los romanos no estaban dispuestos a rendirse, pero temían que Porsena no se diera por vencido hasta tomar posesión de la ciudad. Por tanto, algunos jóvenes se decidieron a poner fin a la guerra asesinando a Porsena. Maquinaron matar al rey de Clusio mediante una treta y Mucio, un joven romano, se infiltró en el campamento. Cuando Mucio llegó, no se atrevía a hablar con nadie, no fuera que lo descubrieran. Iba caminando buscando a Porsena cuando al momento vio a un hombre vestido tan ostentosamente que estaba seguro de que debía ser el rey. Sin esperar a cerciorarse, se abalanzó sobre él y lo apuñaló en el corazón. El hombre cayó muerto al momento, pero Mucio fue apresado y llevado ante Porsena. El rey le preguntó quién era y por qué había asesinado a uno de sus oficiales. Mucio se levantó con orgullo ante él y respondió: «Soy un ciudadano romano y maté a ese hombre creyendo que eras tú, el enemigo de mi país». Cuando Porsena oyó aquellas atrevidas palabras, se quedó sorprendido y amenazó con castigar a Mucio con quemarlo vivo. Pero incluso esta amenaza no asustó al valeroso romano, que dio un paso hacia adelante y puso la mano en un fuego que tenían prendido.
sostuvo la mano ahí, sin inmutarse, hasta que parecía un muslo de pollo, y entonces dijo: «No me asustan tus fuegos, ni a mí ni a mis 300 compañeros, que han jurado todos acabar contigo si no te vas de Roma». Cuando Porsena oyó aquellas palabras y vio el coraje de Mucio, se dio cuenta por primera vez de cuán difícil sería conquistar a los romanos, por lo que decidió acordar una paz. Así pues, liberó a Mucio sin castigo, pues tenía respeto por el coraje y el amor por la patria del muchacho. Mucio volvió a Roma y allí recibió el sobrenombre de Escévola, es decir, el zurdo. Poco después, Porsena envió tratados de paz y los romanos los recibieron con alegría, aunque tenían que cederle parte de sus tierras y enviar rehenes. Porsena trató a los jóvenes rehenes con amabilidad, pero al poco tiempo tuvieron nostalgia y deseaban volver a casa. Una de las rehenes, una muchacha llamada Clelia, estaba tan deseosa de volver a Roma que se montó en un caballo, se tiró al Tíber y lo cruzó a nado. Entonces llegó hasta la ciudad, seguida de algunos otros de los rehenes a los que había convencido para huir con ella. Los romanos estaban encantados de volver a ver a sus amados hijos, hasta que descubrieron cómo habían escapado. Entonces les dijeron, no sin tristeza, que debían volver ante Porsena. Clelia y sus compañeros al principio se opusieron, pero finalmente aceptaron volver cuando entendieron que sería deshonroso que los romanos no mantuvieran las promesas que habían hecho, incluso al enemigo. El rey, que había presenciado la fuga con asombro, se sorprendió incluso más cuando volvieron. Lleno de admiración por Clelia y la honradez de los romanos, dio a los rehenes permiso para volver a casa y abandonó la región con todo su ejército. Tarquino llevaba 2 intentos frustrados de recuperar el trono, pero aún no había perdido la esperanza por completo y, reclutando un tercer ejército, volvió a marchar hacia Roma. Cuando el Senado y los cónsules oyeron de este nuevo peligro, resolvieron entregar toda la autoridad a un único hombre que fuera lo suficientemente inteligente como para ayudarles en aquel tiempo de necesidad. Por tanto, eligieron un nuevo magistrado bajo el nombre de dictador. Debía tomar el mando del ejército en lugar de los cónsules y ser el gobernante absoluto de Roma, pero solo durante el tiempo que la ciudad estuviera en peligro. El primer dictador tomó el mando del ejército inmediatamente y fue al encuentro de Tarquino. Los 2 contingentes se enfrentaron cerca del lago Regilo, no muy lejos de la ciudad. Allí se luchó una terrible batalla en la que los romanos obtuvieron una gloriosa victoria. Los escritores romanos dijeron que los dioses gemelos Cástor y Pólux bajaron a la tierra para ayudarles y se los vio entre la multitud montados en caballos blancos como la nieve. Cuando la lucha hubo terminado con la victoria romana, estos dioses abandonaron el campo de batalla, pero poco después aparecieron en Roma para anunciar la victoria. Entonces desmontaron en el foro, en medio de la gente, dieron de beber a sus caballos en la fuente y de repente desaparecieron, tras decirles a los romanos que construyeran un templo en su honor. Llenos de agradecimiento por la ayuda de los dioses gemelos, sin los cuales habrían perdido la batalla, los romanos construyeron un templo dedicado a ellos. Este edificio estaba a un lado del foro, en el mismo punto donde habían hablado, y allí todavía están las ruinas. Los romanos solían llamar a estos hermanos para que los ayudaran en tiempos de necesidad, y se han encontrado en tumbas antiguas monedas con las efigies de los 2 jinetes, cada uno con una estrella sobre su cabeza. Pusieron estas estrellas ahí porque los romanos creían que los dioses gemelos se habían transformado en 2 hermosas y brillantes estrellas. Se dice que Tarquino logró escapar vivo de la batalla del lago Regilo y que se fue a vivir a Cumas, donde murió a una edad muy avanzada, pero nunca más volvió a emprender la guerra contra los romanos, que lo habían aplastado por completo. El viejo cónsul Valerio siguió sirviendo a su patria y gastó su dinero tan profusamente en beneficio de Roma que él mismo murió muy pobre, y es que se dice que los gastos de su funeral tuvieron que ser pagados por el Estado, pues no había dejado dinero ni siquiera para su propio entierro.